Y nosotros vamos a ver el libro de Hechos en el capítulo 22. ¿Sí? ¿Dónde quedamos el domingo pasado? Versículo 5, ¿no? Nada, capítulo 21. ¿Alguien no vino el domingo? Vimos los primeros 5 versículos del capítulo 22. ¿Y qué fue lo que vimos? ¿Se acuerdan o no? El título era del poder de Dios, pero vimos también cómo Dios cambiaba la vida de alguien. ¿Se acuerda que Rafael dio la imagen esta del espejo? Que nos veíamos en una fecha dada, y después pasaban algunos años, nos volvíamos a ver, nos veíamos más regios, más estupendo. En Cristo, en Cristo, sí. Como dice 2 Corintios 3:18, que nos miramos como en un espejo y vamos creciendo de gloria en gloria. Una transcripción del versículo que acabo de hacer yo. Y luego lo que va a hacer Pablo en la escritura es que va a presentar una defensa de sí mismo. ¿Cierto? ¿Ante quién? ¿Quiénes? Judíos. ¿Y quién más está ahí? Romanos. ¿Ya? De hecho, los romanos estaban en una fortaleza que se llamaba la Antonia, que estaba pegada al templo y más alta que el templo, por lo tanto los romanos dominaban toda la ciudad y todo lo que ocurría dentro del templo también. Fenomenales. Y el tema de hoy se llama Después de las tinieblas, luz. Y no es un título que se me haya ocurrido así de la nada, sino que, por si ustedes no saben, en el año 1812 se creó el primer escudo nacional de Chile, cuya leyenda decía Post tenebras lux, que es en latín esta frase. Ahora, esta misma frase en el siglo XVI fue acuñada por los reformadores, ¿sí? Cuando aparece ya con mucha más fuerza el protestantismo y su lema era este: después de las tinieblas, luz, refiriéndose a todo el impacto que tuvo el catolicismo, sobre todo en el periodo del oscurantismo en la Edad Media. Pero no vamos a hablar nada de eso, ¿no? Una breve referencia histórica. Lo que vamos a hablar es lo que dice el texto. ¿Y qué dice el texto? Que Pablo va a presentar una defensa. Dice en el versículo 6, pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Ok, ¿quién está hablando? Pablo. Y en el capítulo 9 se narra la conversión de entonces Saulo. Pero ahí va a estar contada en tercera persona porque el que está contando la conversión de Pablo es Lucas, ¿sí? Yendo él. Acá Pablo, primera vez que vemos que Pablo va a contar su conversión, aunque es la segunda vez que se narra en el libro, ¿estamos? Y va a haber una tercera más adelante en el capítulo 26. Y aquí Pablo está hablando en primera persona entonces de cuál fue el cambio. ¿Cambió su celo por Dios? No, que es lo que justamente había dicho antes a los judíos. Yo tengo el mismo celo de Dios que tienen ustedes. Pero lo que pasa es que ahora Pablo reconoce que Dios envió a su Hijo para que muriera por los pecados del hombre, resucitara en poder y en victoria, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. La luz vino al mundo y eso cambia todo. Y eso es lo que va a contar Pablo. Su celo de Dios sigue siendo el mismo, pero ahora enfocado en la persona de Cristo. Y esto es lo que les va a predicar de alguna manera contando su testimonio. Eh, No es la primera vez que Pablo hace defensa de sí mismo, ¿sí? ¿Cuándo más hizo una defensa de sí mismo? Segunda carta a los Corintios, avancemos un poquito. Y ahí podemos tomar, en la segunda carta a los Corintios podemos tomar muchos textos donde Pablo hace eso, porque en esa carta en particular él está hablando a esa iglesia porque están aceptando falsos maestros, falsos apóstoles y un grupo hablando en contra de Pablo. Entonces les va a decir, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 18, más como Dios es fiel, ¿y a dónde va? Al Señor, ¿sí? Esta es una cosa que es de Dios, no es mía, dice Pablo. No lo escribe de esa manera, pero con esta frase está dando a entender eso, ¿no? Más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Se entiende el punto? No, no es que yo diga lo que yo quiero.
Es Dios que me manda a decir lo que Él quiere. Esa es su defensa. Es buena defensa, ¿no? Porque a veces nosotros argumentamos y nos metemos en discusiones tratando de defender mi punto contra el punto del otro. ¿Cuál es mi punto? Ninguno. Es lo que Dios dice. Y tenemos que verlo así. No es lo que yo diga, es lo que Dios dice. Y ahí nos enseña esa manera entonces de argumentar nuestra fe. Versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y vemos dónde ese versículo, en el contexto donde está metido. ¿Sí? Una defensa de su ministerio. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y conocemos ese versículo, ¿cierto? Y decimos, no, las promesas del Señor en Cristo son el sí y el amén. Pero el contexto donde está, ¿qué está diciendo? Que esas son las promesas que cambian vida y que hacen que mi vida ahora solo responda a Él. Mi vida en Él es el sí y el amén. Está hablando de otra cosa, ¿no? Interesante texto. Más adelante en el capítulo 12, versículo 12 de la misma carta, va a hablar de sus credenciales como apóstol y dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Los otros no podían hacer eso, pero Pablo sí, porque Pablo era el que iba encomendado por Dios. Y más adelante, la carta la que sigue, ¿no? Los Gálatas, nuevamente va a ser una defensa. A ver, la segunda carta a los Corintios, él la escribe aproximadamente el año 56, o podríamos decir un año antes de este tiempo en que estaba preso en Jerusalén. Es como bastante reciente. Pero en el año 48, hartos años antes, va a ser una defensa de su fe en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 11, vamos a leer. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Otra vez, no es lo que yo digo, ¿se dan cuenta, no? Es la misma defensa. Y lo mismo que va a hacer de otra manera, ahora en lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué tienes en tus manos? La revelación de Jesucristo, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros también, por el Espíritu. Entonces, estamos en el mismo sentir de Pablo, y eso es lo que nos está enseñando en estos textos. Porque ya sabéis, dice en el versículo 13, perdón, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y esto es lo que va a narrar en Hechos. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, ustedes son celosos de Dios, yo más. ¿Dónde leemos eso? Filipenses capítulo 3. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, irreprensible en cuanto a la ley, dice. Es súper fuerte lo que él está declarando de sí mismo. ¿Y qué termina diciendo de todo eso? Lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Y otra vez está declarando lo que somos nosotros. Buena enseñanza, ¿no? ¿Y llegamos hasta acá? No. Vamos a seguir avanzando, pero es interesante que esta defensa no es una defensa personal. Es una defensa o una evidencia de la obra que Cristo ha hecho en mí. Así lo presenta Pablo. ¿Puedes negar eso? Depende de lo que tú estés mostrando de Cristo. ¿Cuánto de Cristo se evidencia en tu vida? Y bueno, si vemos a Pablo, todo. Si me veo a mí mismo, tarea para la casa. Después de decir que es judío, en el versículo, volvamos a Hechos, perdón, versículo, Hechos 22, versículo 3, ¿sí? Dice, yo de cierto, y esa es una afirmación categórica, yo de cierto soy judío, y que es temeroso o celoso de Dios, como dice en la Escritura, va a llegar al versículo 6,
Y dice, pero aconteció que yendo yo, como judío, celoso de Dios y de la ley, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y si uno compara eh, este testimonio de salvación que va a narrar Pablo acá, con los del capítulo 9 o los del 26, acá va a decir que le da la hora, al mediodía. Y uno se pregunta, ¿y por qué dice aquí la hora y en otros no? Por lo que dice a continuación. El gran cambio que hizo Jesucristo, eso es lo que va a contar ahora. Dice, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿A qué hora fue eso? Al mediodía. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vemos, bueno, conocemos ya que lo que viene en adelante y aquí viene esta conversión tremenda que Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? O, Señor, yo ya soy tu siervo. Ya no del judaísmo, de ti. Es un cambio inmenso. Y vemos entonces, para entendimiento de muchas ocasiones que nosotros predicamos el Evangelio a alguien, particularmente a alguien que sea muy cercano, que no se trata de que si alguien tome una decisión por Cristo. Yo tomé decisión por... ¿Quién toma decisión por Cristo? ¿Qué vemos acá? Saulo está buscando a Cristo. Señor, yo quiero tomar una decisión por ti. ¿Vemos eso, no? No. El Señor lo tiró al suelo y lo dejó ciego para que vea. Es Dios el que hace la obra. No es que uno tome una decisión. Uno responde a lo que Dios está haciendo. Y no te queda otra que decir, Señor, heme aquí, soy tuyo. ¿No? Dijeron eso ustedes cuando se convirtieron, ¿no? No con esas palabras, pero en el fondo, ahora mi vida es de Cristo. No es que yo decidí algo, no. Él me tomó para Él pagó por mí. Luego dice, y la idea aquí es que él tuvo un encuentro, fue confrontado directamente por el Señor. ¿Quién puede contra el Señor? Y es interesante saber esa verdad cuando oramos por alguien para que sea salvo, que sabemos que no conoce al Señor. O cuando le predicamos el Evangelio a alguien, y a veces no vamos a tener respuesta, o a veces una respuesta media, qué sé yo. ¿Quién hace la obra? ¿Quién confronta el corazón de ese que escucha? El Señor, no yo. Y por un lado es un descanso, ¿no? Porque a veces uno queda preocupado y dice, pucha, debía haberle dicho esto, debía haber, a lo mejor si iba por este lado. No. ¿Qué predicó Jonás en Nínive? Ustedes van a ser destruidos, eso le dijo, ¿no? ¿Y cuántos se convirtieron? Miles. ¿Qué predicó Pedro en el día de Pentecostés? Oye, ustedes lo mataron. ¿Cuántos se convirtieron? Miles. Entonces, cuando tú predicas, si Dios lo va a convertir a quien tú le estás predicando, ¿se va a convertir o no? Sí, es Dios el que hace la obra. Tenemos que tener esa noción clara, porque Dios confronta el corazón por medio del Espíritu Santo de aquel que está escuchando. Y Dios, cuando nos salva, nos llama por nuestro nombre. Y aquí vemos esta verdad escrita: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es lindo saber que somos llamados por un nombre, ¿no? No es porque este que me encontré en el camino, no sé cómo se llama, ven para acá. No. Dios escoge desde el principio y nos conoce con nombre y apellido. A este quiero. Y nos manda entonces a predicar el Evangelio a toda criatura. Eh, la luz del cielo, que les dije, fíjense la hora, mediodía. ¿Cómo es la luz del sol al mediodía? Tuvimos una discusión en los varones ayer de eso, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? No hay luz más fuerte en el día que la del mediodía. Esa es la idea. Bueno, esta luz opacó el brillo del sol. ¿Cómo alguien puede ver una luz si lo que ve es el sol? Si prende una linterna al lado del sol, ¿qué ves? Sol, no linterna. Pero acá el sol se opacó comparado con esta luz que viene del cielo. La luz de la revelación de la gloria de Cristo. Es tremendo. Y cuando, para volver al punto anterior, cuando tú predicas el Evangelio a otro, Cristo va a hacer eso con esa persona.
Y Cristo hizo eso contigo también. Antes estábamos ciegos, pero la luz de la gloria de Cristo resplandeció en el Evangelio de Cristo en nosotros. Bueno, acá físicamente se vio esa luz. Eso es lo que está declarando Pablo y va a tener testigos de ese hecho. Esta luz del cielo da testimonio de algo sobrenatural, algo que viene de Dios necesariamente. No se puede negar. El sol era nada comparado con esta luz. Y el otro punto acerca de esta luz es que solo Dios puede dar luz a los ciegos, espiritualmente hablando. Recuerda el pasaje allá en Juan 9, ¿no? Cuando viene el ciego a quien Jesús le da la vista y le preguntan, ¿y quién te dio la vista? Dicen, no sé. Lo único que sé es que yo antes no veía, pero ahora veo. Físicamente veía, pero ¿qué es lo que había pasado en su vida? Ahora ya conocía al Señor, ahora era salvo. Es preciosa esa imagen que muestra ese texto. El Dios de Israel, el mismo Dios de estos judíos, que eran celosos por ese Dios, intervino de manera soberana y con poder para convertir a Pablo desde el principal perseguidor de la iglesia al principal predicador a la iglesia y el principal defensor de la fe de la iglesia. Y toda la vida que viene después de Pablo la actuó en sumisión a Dios. Eso es ser siervo del Señor, sometido a Dios en todo tiempo. Y este es el discurso que va a dar. ¿Sí? ¿Los judíos pensaban que se sometían a Dios? Sí. ¿Y se sometían a Dios? No. Y Pablo le va a dar este testimonio de que sí. Cuando conoces al Señor de verdad, cuando conoces a Cristo, tú te sometes a Él como lo hago yo. Eso es lo que va a decir de alguna manera Pablo. Y es interesante, y hemos visto algunos pocos versículos de la conversión, cómo está hablando de esta realidad maravillosa, este milagro que ocurre aún el día de hoy, de cómo un pecador es llamado de muerte a vida, obra del Señor, por medio de la gloria resplandeciente de Cristo exaltado. Que como lo decía, eclipsó al sol y cambió todo, Pablo. Yo no vi esa luz físicamente, pero cambió todo mí. Esa es la obra que hace el Señor. Versículo 7 dijimos, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y básicamente ese versículo está diciendo, el Señor habló a mi corazón. Eso está diciendo Pablo aquí. ¿Qué está haciendo Saulo? Persiguiendo cristianos para encarcelarlos, matarlos, lo que sea, ir en contra de esta fe. Pero el Señor habló a su corazón y le hizo ver la verdad. Y el cambio fue tremendo, ¿no? De un minuto a otro. Versículo 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres? ¿Cómo lo llama? Señor. ¿Qué significa eso? Que Pablo declaró a Jesucristo ¿qué? Señor. Si alguien piensa que Jesús solamente es Salvador y no es Señor, entonces no entiende la salvación. Jesús es el Salvador y el Señor, porque mi vida ya no es mía, es de Él. Por lo tanto, yo ahora vivo para Él. ¿Cuánto cuesta eso? Mientras siga luchando con mis pecados, no va a costar todo. Pero nunca debo dejar de reconocer que Él es mi Señor. Ya no soy yo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Sí? Y lo que vivo aquí en la carne, lo vivo en la fe de Él, que me amó y murió por mí. Mismo Pablo hablando en Gálatas de eso. Se convirtió entonces, vemos aquí en el versículo 8, le llama Señor, se sometió a esta nueva vida en Cristo. Y la respuesta de Jesús dice, y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. ¿Por qué no dijo, yo soy Jesús? Yo soy el Cristo, no sé. ¿Por qué dijo, yo soy Jesús de Nazaret? A veces las palabras, o no, no a veces, siempre las palabras que están escritas en la Biblia están por algo. ¿Por qué dijo Jesús de Nazaret? ¿Cuántos Jesús había en ese tiempo?
Era un nombre súper común, ¿sí? Como Pedro, como Juan, Jacobo. ¿Cuántos Jacobos vemos ahí? Jesús de Nazaret. ¿Qué les está diciendo? ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2 o no? Ustedes mataron a Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, les dice Pedro a los judíos. A ese, con nombre y apellido, para que ubiquen quién es. Es ese, no es otro. Por eso dice Jesús de Nazaret y lo lleva de nuevo a la cruz. Interesante discurso. A veces nosotros hablamos, cuando otra vez tomando esta idea de predicarle el evangelio a otro y le hablamos de Dios o le hablamos de Jesús, y la otra persona también te va a hablar de Dios y de Jesús, pero ¿en qué Dios cree ese otro? ¿En qué Jesús es el mismo en el cual yo creo? El nombre es el mismo, pero la persona es la misma, tiene ese poder, salva, me dice que yo soy un pecador, para ellos no. Es interesante el tema de los nombres. Por eso dice Jesús Nazareno, ese que ustedes crucificaron, para llevarlos inmediatamente la idea es al arrepentimiento. Él está vivo. Pues se encontró hace poco con él, ¿no? Después de la cruz. Ahora Jesús va a decir, yo soy Jesús de Nazaret, ¿a quién tú persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? La iglesia. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la iglesia. La iglesia y yo somos uno. Tú eres uno con Cristo si eres salvo. ¿Quién dice eso? Señor. Gracias, Señor. Que me hace uno con Él. Y tenemos harta teología en poquitos versículos, ¿no? Versículo 9. Estos eran los testigos de la luz que les decía yo. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad de la luz. Agrega esa expresión, a la verdad. No pudieron negarlo. Aunque quieran negarlo, no lo pueden negar, porque la vieron. Y en otro pasaje dice que ellos también cayeron al suelo, aunque no entendieron la voz. O sea, no fue un hecho que quedó en el olvido, sino que fue propagado este acto. Habían testigos que iban a corroborar entonces el hecho, pero solo Pablo pudo discernir la voz de Cristo, el resto no. Y otra vez vemos esa figura de que Cristo le habla al que él quiere. Versículo 10. Y dije, perdón, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Solo Pablo la discernió. Y dije, ¿qué haré, Señor? O Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos los días, ¿no? Y el Señor queda a decir, abre la Biblia, lee mi palabra, ahí está mi voluntad. ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera carta a los Tesalonicenses, por ejemplo. Y vemos siempre escrito qué es lo que Dios quiere o cómo expresa su voluntad en su palabra. Ahora, en este tiempo ellos no tenían la palabra como la tenemos nosotros, pero sí podían conocer cuál era la voluntad de Dios. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Y por qué dice lo que está ordenado que hagas? Porque el Señor había hablado mientras tanto con otra persona. ¿Se acuerdan quién era, no? Ananías, para que le lleve el mensaje del Señor a Pablo. Mientras Pablo estuvo 3 días sin comer y sin vista. Eso lo sabemos por el capítulo 9. ¿Qué pasó con el fariseo? ¿No era fariseo Pablo? Educado a los pies de Gamaliel. ¿Qué pasó en el versículo 10? ¿Qué haré, Señor? Eso es lo que se llama la conversión. Es un cambio total. Ahora Pablo va a ser todo como un siervo, ya no un fariseo, un siervo de Cristo. Versículos 11 al 12. Y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley,
que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Entonces tenemos esta historia del Ananías, capítulo 9, versículo 15, y vamos a ver que lo que está viviendo Pablo acá en Jerusalén, que lo tomaron preso, que lo querían matar, no es algo que él no supiera. Aparte que, como vimos también, en muchas ciudades le habían dicho que el Espíritu estaba diciendo que iba a sufrir cuando vaya a Jerusalén. Y no solo en Jerusalén. Mira lo que dice Hechos 9, versículo 15. El Señor le dijo, y esto se lo dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, por Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Hizo eso Pablo? Sí, viene de vuelta ya de 3 viajes, ¿no? Y de fundar muchas iglesias. Y de reyes. ¿Hizo eso Pablo? No todavía. No se pierda los próximos capítulos. Y de los hijos de Israel. ¿Hizo eso Pablo? Lo está haciendo ahora. Entonces, lo que el Señor dice que vas a hacer, eso vas a hacer. ¿Por qué? Versículo 16. Yo le mostraré las maravillas del reino. ¿Cómo va a ser de beneficiosa su vida? ¿Cómo va a disfrutar de todas las cosas que yo le haré? ¿Dice eso el texto? Pero eso es lo que yo quiero, ¿o no? ¿Qué queremos nosotros de nuestra vida en Cristo? Que nos vaya súper bien. Que seamos felices. Y ojalá todas las cosas que yo le pida me las dé. ¿Eso dice Jesús que va a hacer? No, leamos de nuevo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Hizo eso Pablo? Sí. Y de hecho ahora estaba padeciendo. Él lo sabía. No era extraño. Y él, habiéndolo sabido, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Eso voy a hacer. Y es una enseñanza para nosotros también, ¿o no? ¿Hay alguien que sea de Cristo aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra vida? Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. La obra es tuya, no es mía. Y yo confío que en las más grandes aflicciones tú me vas a sostener. Cantamos, Él me sostendrá, ¿o no? ¿Es verdad eso? Sí, ¿lo crees en los momentos de aflicción? Esa es otra pregunta. ¿Él me va a desamparar? Nunca. No te dejaré ni te desampararé. Dice eso, ¿no? Sí, varias veces en la Biblia. Por lo tanto, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor a pesar de lo que nuestros ojos vean o no vean. Yo soy del Señor, estoy en el Señor para siempre. No importa aquí. Lo he perdido todo. Perdí mi trabajo. Estoy enfermo. No sé, cada uno está pasando por dificultades o ha pasado por algunas dificultades quizás recientes. Y el Señor se olvidó de ti, ¿no? No. Y vemos otra vez esta verdad en el texto. Se lo dijo a Ananías, Pablo lo sabía, y como Pablo lo sabía, ¿qué dijo? Yo voy. Y vemos esa misma historia reflejada en el ejemplo de Cristo, ¿no? Cristo cuando vino a este mundo, ¿qué sabía? Que iba a morir en una cruz, ¿o no? ¿Sabía eso, no? Sí, pues muchas veces dijo, mi hora aún no ha llegado, porque sabía que iba a llegar su hora. No solamente iba a morir en una cruz, sino que iba a morir maltratado, avergonzado y todo lo que tú quieras, sino que además iba a recibir toda la ira de Dios por tu pecado y el mío, y eso es espantoso. Pero él aún sabiendo eso, como dice la carta a los Hebreos, con el gozo puesto por delante, fue. Hay unos pajaritos ahí. ¿Y qué nos está diciendo ese ejemplo a nosotros? Que si está lloviendo, mejor no salgo. Y estoy hablando figurativamente acerca de cualquier tipo de aflicción, ¿no? Y tenemos que orar entonces para que el Señor nos dé de su fortaleza, para que nosotros vivamos en su fortaleza, independientemente de las circunstancias, porque Él es el que nos sostiene, de Él es la obra, de Él es mi vida, de Él es todo, de Él es incluso la palabra que estoy predicando. Nada es mío salvo que el pecado es el que tengo que dejar en la casa. Una figura también. Ok, volvamos al capítulo 22.
Quedamos en el versículo 13. Y dije, no. Y vino a mí, Ananías, ahí estábamos, ¿sí? 22, versículo 13, y vino a mí Ananías, está narrando Pablo la historia, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y esta estamos hablando de una cosa biológica, porque Pablo sin ver, biológicamente hablando, veía la verdad. Entonces, no es necesario estar sano, por decirlo de alguna manera, para ver todo, o para tener sabiduría, o para lo que tú quieras, porque Cristo la da independientemente de nuestras circunstancias. Y vemos aquí que el que vio la luz de Cristo y quedó ciego, ahora ve para testificar de la luz. Precioso pasaje como lo presenta Pablo, es un gran predicador. Él era la luz al mundo vino. ¿Recuerdas ese texto, no, Juan? Y en la primera carta de Juan, no lo busquen, yo se los leo. Juan va a hablar básicamente en el mismo estilo de Pablo acerca de lo que él vio del Señor. ¿Sí? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, ¿se dan cuenta que es como cargante con el tema? Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo esté cumplido, independiente de las circunstancias. ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y vemos entonces que no solo Pablo, sino que las Escrituras nos hablan de esta misma verdad y nosotros podemos dar testimonio de esa misma verdad, ¿o no? Porque estamos en la luz. Versículo 14. Y él dijo, Ananías, ¿recuerda? Mira lo que dice acá. Esta es una verdad bíblica. Esto es teología pura. Esto es verdad de Dios. Y él dijo, el Dios de nuestros padres. Cuando escuchamos al Dios de nuestros padres, ¿en qué estamos pensando? En ese Dios que conocía a Israel, que se muestra en Israel, que crea a Israel para que su nombre sea glorificado y testificado al mundo. Es el mismo Dios nuestro. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, Jesucristo, y oigas la voz de su boca. ¿No es eso lo mismo que hicimos nosotros? Porque Dios no cambia. Siempre hace las cosas así. Dios elige, Dios salva, Dios te permite llegar a Cristo. ¿Para qué? Para que puedas oír su palabra. ¿Dónde podemos oír la palabra? En sus escrituras. Ah, pero yo la quiero oír de oído. Bueno, léela y la vas a escuchar en voz alta. Y va a resaltar entonces esta verdad bíblica de que Dios es soberano en la salvación. En un discurso que va a hacer Jesús en el Evangelio de Juan, les va a decir a los judíos, todo lo que el Padre me da viene a mí y yo no le echaré fuera. ¿Quién viene Jesús? Todo lo que el Padre le da. Elección. Y tenemos esa verdad bíblica también en este texto, versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Dónde escuchamos eso recién? Juan, muchos años después, diciendo exactamente lo mismo. Ahora pues,
¿Por qué te detienes? Yo cuando leí esa pregunta, entendiendo el contexto de este párrafo, inmediatamente me vino la pregunta a mí, en el sentido de, ¿qué estoy haciendo yo en la obra del Señor? ¿Hay algo que me detenga? ¿Seré yo mismo? Me hice todas esas preguntas cuando Ananías le dice esto a Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Y es como, no. ¿O el Señor se detiene? No. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y ahí la idea está hablando en toda esa última frase de da testimonio de tu salvación. Porque tú vas a vivir ahora en su nombre. Es en el nombre de Él. Y todo lo que hagas tú va a mostrar, ¿qué cosa? Su nombre. Va a mostrar a Cristo. Volvamos al versículo 15. Porque serás testigo suyo. ¿Cuál es la idea? ¿Te suena alguna parte un texto parecido que hable de esto? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿me seréis testigos? Ah, nosotros también. Nosotros somos los Pablos. En toda Jerusalén, perdón, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué significa eso? Ser testigos. A veces en Hechos 1:8 no lo entendemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué poder? El de esta luz resplandeciente de la gloria de Cristo. Todo el poder de Dios. ¿Para qué? Para que seamos testigos. Lo mismo que le está diciendo Pablo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo Pablo va a ser testigo? ¿Qué decía el último versículo, el 16? Viviendo para el nombre de Cristo, mostrando a Cristo, no solo en su predicación, en toda su vida. ¿Se acuerda que Pablo era fariseo de fariseos, irreprensible en cuanto a la ley? Bueno, ahora es irreprensible en cuanto a Cristo. Y nos está diciendo exactamente lo mismo a nosotros. No sé qué hora es. Me apuré. Y es un tema, entonces, saber que cuando el Señor nos salva, y esto lo hemos hablado muchas veces, y siempre es bueno seguir hablándolo, no nos salva porque Él quiere que nosotros seamos salvos. Y en muchas partes se predica el Evangelio que tú tienes que ser salvo, porque si no te vas al infierno. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Cree en Cristo para ser salvo. ¿Y qué es lo que yo no entiendo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que sí entiendo? Para no ser condenado. Por lo tanto, si yo ya no soy condenado, ahora estoy en Cristo, soy salvo, ¿qué puedo hacer? Que yo quiera. Pero todos lo vemos así. Muchas iglesias lo ven de esa manera, por eso que las iglesias no crecen, por eso que las iglesias están mostrando cualquier cosa menos a Cristo, porque no entienden el propósito de la salvación. El Señor no nos salva para ser salvos. Lo que dijo el pastor. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? ¿Que Dios está buscando qué? ¿Salvos? No. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Nadie puede adorar a Dios si no es salvo. La salvación es una condición, no es una meta. Mm. Por lo tanto, no prediquemos el Evangelio como la salvación como meta. Prediquemos el Evangelio de la misma manera que lo recibimos nosotros. Yo era un enemigo de Dios, un pecador acérrimo. Da lo mismo si hacía muchos o pocos pecados, pero tenía la capacidad de hacerlos todos. Y el Señor me está llamando a Él, dándome la salvación para que ahora pueda adorar su nombre, vivir en su gloria, vivir en su amor, cosa que antes yo no tenía. Y que todas las preguntas que yo haya tenido en mi vida, en Él son el sí y el amén, las tengo respondidas. Y mi vida camina hacia allá, no hacia donde yo quiera.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Vino? ¿Todos tenemos el Espíritu Santo? Amén, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que poder de Dios para vivir en el nombre de Cristo. De hecho, cuando oramos, ¿no hacemos eso? Oramos, estamos yendo al trono de la gracia donde nadie puede entrar, pero nosotros sí por los méritos de Cristo, porque Él nos salvó y nos hace uno en Él para que el Padre nos vea en Cristo. Por eso podemos llegar al trono de la gracia en oración. No es una cosa menor, no es pedirle, Señor, sana a mi perrito que se enfermó. No, estoy yendo allá y tengo que entender esa vida en el poder de Dios para ser testigo del Señor, no de mí, ya no de mí. Esa es la defensa de Pablo. Por lo tanto, voy a entrar con toda confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, porque yo sé que lo tengo en Cristo. Y tengo ese tema ya en la oración, declarando así mi dependencia de este Señor. Yo dependo de ti en todo, porque separado de Él nada puedo hacer. Por tanto, mi vida día a día, y ahí voy a tomar la referencia que hizo Rafael el domingo anterior, si yo la veo en un espejo, cada día debe mostrarme una imagen distinta. Que ojalá ese espejo cada día no me muestre la misma imagen. No es porque yo sea feo, es porque esa imagen tiene que mostrar a Cristo. Y si me sigue mostrando a mí, no estoy creciendo en la gloria del Señor, porque para eso fui salvado. Ese es el propósito de la salvación, para que este pecador que quería hacer todo en contra de Dios, ahora quiera servir a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y sirviendo a Dios, el Señor vaya transformando mi corazón de gloria en gloria para producir o reproducir en mí el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Suena? Ya no yo, Él en mí. Eso significa ser testigo. No necesitaría hablar si yo mostrara a Cristo en mi carácter, pero yo quiero hablar también. Pero ojo, no podemos hablar el Evangelio mostrando en nuestra persona a alguien que no es Cristo. ¿Quién te va a creer? Y es interesante que lo que está haciendo Pablo acá es que, hablando de su conversión, lo que nosotros hablamos, mira, yo voy a hablarte de mi testimonio. ¿Sí? ¿De dónde viene la palabra testimonio? ¿O testigo? ¿No es de dónde mismo? ¿Se dan cuenta, no? Si yo voy a dar un testimonio de mi salvación, es porque yo soy otro y no necesito decirlo. ¿Qué te detiene? Es interesante la pregunta en el 16. ¿Qué te detiene? Preguntas, reclamos, sugerencias. ¿Por qué Adán pegó? No, nada que ver. Dime. El espejo. Ya, sí. Ahí uno podría entrar a hilar fino en el cuál es el orden de las cosas que está diciendo. Y el punto aquí es que está diciendo en un todo, porque lo que manda es el versículo, al versículo 16, lo que manda es lo que dice en el versículo 15. Serás testigo. Y tú no puedes ser testigo si no estás reproduciendo a Cristo en tu vida. Por lo tanto, tienes que tener fe, arrepentimiento y también un testimonio público de tu fe, bautismo. Lo junta todo. No es que haya un orden, ¿ok? Buena pregunta. Porque uno va a decir, entonces primero tengo que levantarme, después bautizarme y después lavarme los pecados. No es así. Es todo junto, ¿sí? De hecho, cuando uno es salvo o cuando Dios te salva, ¿cuántas cosas ocurren en ese acto? Yo todavía no he podido contarlas. Pero ocurren muchas, ¿no? Me cambia de muerte a vida. Viene sobre mí el Espíritu Santo. Me da dones espirituales. Me introduce en el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Me da discernimiento. Sí, pasamos de muerte a vida. Fue espectacular, ¿no? Pequeño, una cosita poca.
Abre mis ojos a las cosas del Señor. Me hace pensar las cosas como las piensa el Señor. Ahora, puede que no ocurra en el instante, pero me da toda la capacidad de hacerlo. Él no me la va dando de a gotas, me la dio toda de una. ¿Sí? Por eso Pablo en Efesios dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a los que son salvos. En la salvación nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos todo. Otra vez, ¿qué decía el versículo 16? ¿Qué te detiene? Y es una pregunta así al hueso, ¿no? Solamente yo. ¿Ya? Sí, eso es lo que dice. Los que estaban, el versículo 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad de la luz. Entonces, esa es una cosa que no pueden negar, que cómo era la luz, eclipsó al sol. Sí, sí. Entonces, está diciendo que lo que Pablo va a narrar es indiscutible. La luz, todos la vieron. Ahora, que escucharon un ruido. Y no es la primera vez que ocurre en la Biblia, en otras instancias también. De hecho, cuando Dios declara algo sobre Jesús, todos escucharon un ruido, como de trompetas, cualquier cosa. Eso lo vemos en los evangelios. Pero acaba de decir, y se espantaron, y debe haber sido una cosa tremenda, ¿no? Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Escucharon algo, escucharon el ruido, pero no entendieron lo que decía. ¿Quién pudo entenderlo? ¿Por qué? Porque el Señor estaba hablando con Pablo por nombre. Ok. ¿Cómo le fue a los niños? Ahí, con efecto retardado, pero bien. A los jóvenes. Mm, a los no tan jóvenes. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este lindo tiempo que podemos ir a tu palabra. Gracias porque podemos ir siempre, todos los días a ella. Y rogamos que siempre, cada día que vamos a ella, tú hables a nuestro corazón, nos muestres verdades que necesitamos ver, reafirmes verdades que aunque las sepamos, necesitamos también tu fortaleza en nuestra vida. Dirige siempre en nuestros corazones, dirige tu iglesia en todo lo que tú quieres, porque para eso nos llamaste, a ser testigos de Cristo en esta vida. Y en su nombre oramos. Amén.